Amén. Esta noche vamos a hablar con el tema, ¿verdad?, que tenemos esta noche aquí, apartados, le damos la bienvenida, ¿verdad?, a todo el que esta noche nos visita. Y pues, la carta de Primera de Pedro. Se dice que Primera de Pedro es una de las 7 cartas generales, católicas, universales. Esto no significa, cuando dice católica, católica significa universal. Lo que quiere decir que aunque es escrita a un grupo de personas, no exactamente a una iglesia, sino a múltiples iglesias que estaban en diferentes regiones, no se limita simplemente a ellos, sino que va y trasciende a toda la iglesia, con enseñanzas generales. Y a mí me impacta porque cuando comenzamos a leer, ahí al inicio del capítulo 1, dice Pedro, yo Pedro, apóstol de Cristo, a los extranjeros, a los expatriados que se encuentran en la región de Ponto, de Galacia y varias regiones, elegidos según la sabiduría de Dios, para ser transformados, para ser perdonados por el poder, en el poder del Señor, para ser santificados por medio del poder del Espíritu Santo y rociados por medio de la sangre de Cristo, para obedecer a aquel que los llamó. Y lo impactante de esto es que aquí comienza la primera, de aquí podríamos sacar toda una definición de iglesia, porque cuando lo ponemos en un contexto general, Pedro está diciendo, ustedes los cristianos no son sino extranjeros. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo con esto? Ustedes viven entre ellos, pero ustedes no son parte de la cultura de ellos. ¡Aleluya! Ustedes comen con ellos, pero la comida de ellos no significa que sea la comida que los identifique. Lo que Pedro está diciendo a ellos, Pedro está hablando a un grupo de gente que no está en la nación que le corresponde. Pedro está hablando a un grupo de gente que no está en la ciudad, que no está en el lugar que le corresponde. Y Pedro los llama extranjeros. Esa es la forma en la que Dios llama a su iglesia. Una iglesia que vive en medio del mundo, pero que no es parte del mundo. Una iglesia que vive en medio de una sociedad, pero que no es sino el pueblo de Cristo en medio de la sociedad. Una iglesia que vive como extranjero. Y vivir como extranjero es saber que estoy en un pueblo, pero ese pueblo no representa siempre mis costumbres. Es saber que estoy en medio de una cultura, pero que no necesariamente esa cultura va en alineación con la cultura del reino. Y Dios llama a su pueblo extranjeros, porque Dios nunca quiere que olvidemos cuál es nuestra posición y cuál es el reino que representamos en este mundo. Amén. Y Él está diciendo a los extranjeros que han sido llamados, elegidos conforme a la sabiduría de Dios, para ser transformados por medio del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que los hace especiales. Y eso es lo que los hace no querer pertenecer al sistema. Y eso es lo que los hace el saber que ellos son extranjeros, pero que ellos representan un reino que alguien los escogió no por sus fuerzas o sus capacidades, sino por el puro efecto de su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Y ¿sabes lo que a mí me impacta? Que dice todo esto, llamados, marcados para obedecer. Aleluya. Y no obedecer al sistema. No. Obedecer a aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Obedecer a aquel que los llamó por soldado. Obedecer a aquel ante el cual ellos tendrán que rendir cuentas. Y eso es lo que representa la iglesia en este mundo. El pueblo de Dios. El pueblo que tiene su propia cultura. Un pueblo que tiene su propia identidad. Y Pedro sigue diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer por medio del poder de la resurrección de Cristo Jesús, para obtener y pertenecer ahora a una esperanza viva, en la cual haber sido guardados por medio del poder de Dios para recibir la salvación que va a ser completada y otorgada cuando Cristo venga y sea revelado.
Y Pedro dice, aunque ahora, en esto nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos. Gloria a Dios. Porque Pedro estaba hablando a un pueblo que estaba pasando persecución. Pedro estaba hablando a un pueblo que no le estaba pasando bien. Pedro estaba hablando a un pueblo donde mataban a los hermanos. Pedro estaba hablando a un pueblo, pero que les dice que su mayor razón de contentamiento sea saber que ustedes no pertenecen a este sistema. Que su mayor razón de contentamiento es que yo no le puedo asegurar que en este mundo le va a ir bien. No, yo le estoy diciendo que si es necesario, ustedes van a ser afligidos en este mundo. Pero que vendrá el día cuando el Mesías será revelado, y entonces todo aquel que sea hallado como testigo fiel después de la muerte, o si la muerte no le llegue a encontrar, Dios le coronará. Amén. Y para que sea hallada, dice, para que vuestra alabanza, para que vuestra fe, aún más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza y gloria delante de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está hablando de salvación. Y Él está diciendo a ellos, a ese pueblo que fue escogido, ese pueblo que Él comienza refiriéndose a ellos como los que han sido marcados, como los que han sido lavados, como los que han sido renovados en el poder de Cristo. Y comienza a decirle, y esta salvación que ni aún los mismos que profetizaron entendían y podían comprender, los profetas inquirían y preguntaban de qué es esto que se está hablando. Y llega al verso 13, donde Él comienza diciendo, por tanto, escuche esto, preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado en este mundo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. Y lo primero que Él dice es que preparen la mente, que se prepare. A quienes Él le está hablando de salvación, le dice, ahora hay unas responsabilidades para ustedes, ahora hay un llamado para ustedes. Preparen su mente, preparen su corazón. Porque lo que le voy a decir, tal vez hasta ahora había sido medio fácil, tal vez hasta ahora, bien, alegría, y sí, habrá momentos difíciles, pero ahora es un reto grande lo que les voy a poner. Y Él le dice, preparen su corazón. Dice, y confíen en la esperanza de la salvación que el Mesías traerá cuando Él vuelva. Gloria a Dios. Y yo no sé cómo estás viviendo en el mundo, pero el Mesías volverá. Amén. Y yo no sé cómo estás, qué tan aferrado estás a este mundo. Y hay gente que está tan aferrado a este mundo que pareciera que ni siquiera quiere estar con el Mesías por siempre. Gloria a Dios. Hay gente que está tan identificado con este sistema que pareciera que ni siquiera está buscando que el Mesías vuelva. Y dice que los hijos de Dios aguardan la manifestación del Cordero de Dios que Gloria a viene. Dios. Pero son los que no encuentran paz en medio del sistema corrupto. Son los que no encuentran paz en medio de la depravación que hoy se vive. Son los que no encuentran, son los que se sienten incómodos en medio de este sistema, que están diciendo manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Gloria a Dios. Y Él le dice, como hijos obedientes. ¿Y a quiénes Él está llamando hijos? A quienes Él le dijo, ustedes han sido marcados. A quienes Él le dijo, ustedes han sido limpiados. Pedro tenía muy claro el concepto de hijo, porque Pedro ya había hablado de limpiados, Pedro ya había hablado de renovados, Pedro ya había hablado de herederos, Pedro ya había hablado de salvación. Y Él le dice, ahora como hijos obedientes, porque Él también había dicho que todo eso que Dios había hecho era para que ellos obedezcan a la voz del llamado de Dios. De manera que Pedro estaba claro que nadie podía ser hijo si no obedecía los mandatos del Señor. Gloria a Dios. De manera que Pedro estaba claro que no habían hijos que no hacían la voluntad de su padre. No. Que Pedro estaba hablando con hijos obedientes. Que Pedro estaba hablando con hijos marcados, llamados, que tenían clara su identidad. Amén. Y por eso Pedro exhorta y dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en la carne.
sino que como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos. ¿Y qué es lo que Pedro está tratando de explicar a la iglesia? Él dice, como hijos obedientes. Pedro ya estaba claro que ellos eran hijos y Pedro ya estaba claro que ellos eran obedientes. Y él está diciendo, no se conformen, no encuentren la paz, no encuentren forma en ese sistema que no es el que ustedes están llamados a vivir. Pedro está diciendo, no se conformen a esos deseos que antes ustedes tenían, sino que como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Que somos llamados a vivir en este mundo, llevando cada pensamiento a la obediencia del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Que los hijos de Dios no se van a conformar, no se van a amordar al sistema. Que por eso Pedro los había llamado extranjeros. Por eso Pedro está dispuesto a decirle, los que no son parte de este sistema, los que no son parte de este mundo, los que no se sienten cómodos en medio de conversaciones extrañas, los que no se sienten cómodos viendo películas que no representan el reino. Y Pedro dice, no se conformen con este sistema. No se conformen con lo que el mundo, no. Yo estoy consciente, oye, que ustedes no van a ser parte. ¿Y a quién Pedro estaba hablando? A gente que vivía en medio de un sistema que no representaba el sistema de Dios. A gente que estaba viviendo en medio de naciones paganas, a pueblos que estaban, el pueblo de Cristo, viviendo en medio de naciones que tenían culturas que no eran conforme al reino de Dios. Aleluya. Pero Pedro está diciendo, no, es que yo estoy consciente que ustedes han muerto al pasado y ahora viven para Cristo. Y el problema de mucha gente es que ellos quieren vivir para Cristo, pero también vivir con el pasado. Y Pedro está diciendo, no se puede vivir con el pasado y también vivir con Cristo. Hay que dejar el pasado atrás para entonces vivir la nueva vida en Cristo. Pedro está diciendo, como hijos obedientes, que no van a estar tranquilos sabiendo que hay cosas en su vida que no corresponden al diseño de Dios. Como hijos obedientes que no van a hacer la paz con el pecado que vive dentro de ellos. Como hijos obedientes que no van a estar tranquilos sabiendo que hay áreas de su vida donde Dios no tiene el control todavía. Y hay gente que está tranquilo sabiendo que hay áreas de su vida donde Dios no tiene la llave. Sabiendo que hay áreas en su vida donde Dios no puede entrar, donde esa área está clausurada y dice, no entres porque este lugar aún me pertenece. Pedro está diciendo, no, es que ustedes no pueden hacer las paces con esas cosas. Amén, gloria a Dios. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Así que el problema es que hay gente que quiere vivir la vida de Cristo, pero con los hábitos del mundo. El problema es que hay gente que quiere vivir la vida de Cristo, pero sin obedecer al Cristo para el cual quieren representar. Y así no se puede, porque Pedro está diciendo que hemos sido lavados, que hemos sido marcados para obedecer. De forma que el libro de Santiago 4, y hay gente que hay que recordarle esto, porque dice 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el otro dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y el problema es que hay gente que quiere ser amigo del mundo y que quiere ser amigo de Dios. Que quiere estar en el mundo, que quiere encontrarse cómodo en el mundo, pero también quiere estar del lado de Dios. Y Dios está diciendo, hay que separarse de lo que no corresponde al diseño divino para que el diseño celestial se manifieste en tu vida. Porque es que a veces Dios no encuentra lugar en tu vida, porque tu vida está llena de cuantas cosas que no agradan a Dios. Y Dios está diciendo, hay que limpiar la casa para que Dios encuentre lugar para lo nuevo que Él quiere hacer. Y hay gente que no entiende, pero lo que lo tiene en el mismo lugar, lo que lo tiene estancado, es que ha seguido cerrando las puertas a santificarse, a limpiar su corazón, para que Dios haga todo lo que quiere hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y hay gente que está feliz siendo amigo del mundo,
pero no se da cuenta que Dios está incómodo con esa actitud. Hay gente que está feliz siendo amigo, que se siente muy bien con las cosas que la palabra de Dios prohíbe, que se siente muy bien escuchando música que no representa los valores del reino, que se siente muy bien viendo series que no representan los valores del reino. Pero yo te pregunto, ¿cómo se siente Dios? Porque a veces creemos que esto consiste en cómo me siento yo, pero es que nunca se trató de cómo me siento yo. Esta era la vida de antes, donde esto consistía en cómo me sentía yo. Pero si viniste a este camino, fue para morir al cómo me siento yo, vivir para cómo se siente Dios. Fue para morir a lo que quiero yo. ¿Y qué usted creía? Ahí es donde está lo fuerte de este camino. Donde yo tengo que morir a lo que quiero yo para que Cristo viva en mí. Amén. Pero no solamente lo fuerte, sino también lo hermoso. Porque cuando yo entiendo que lo que Dios quiere hacer conmigo es mejor que lo que yo tengo, entonces yo me contento sabiendo que yo estoy viviendo y haciendo las cosas bien. Y hay gente que está ahí retenido. Y hay gente que está ahí cerrando las puertas, resistiéndole a Dios, y Dios diciendo: si tú supieras que lo que yo tengo para ti es mejor que todo lo que tú estás intentando hacer. Pero tienes que romper con lo que no agrada a Dios. Pero tienes que romper con todo lo inmundo. Tienes que romper. Hay cosas con las que tienes que romper porque Dios no se siente cómodo en tu vida con eso. Hay cosas que tienes que sacar. Hay cosas que tienes que decirle no. Pedro está hablando con gente que aprendió de verdad a crucificar, a llevar su cruz. ¿Sabe lo que significaba llevar su cruz? Cuando Cristo dice: el que quiera seguirme, tome su cruz. Tome su cruz. ¿Sabe lo que significaba tomar su cruz? Tomar su cruz significaba tal vez saber que se acabó, que no había esperanza. Pero tomar la cruz significaba que ya no vivo yo, que ahora Cristo es el que vive. Significaba crucificar mis deseos, mis placeres, para vivir para Cristo. Y él dice: por lo contrario, a vivir a los patrones y deseos pecaminosos, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y escucha esta frase: en toda vuestra manera de vivir. ¿Y de qué se trata esto de la santidad? La santidad se trata de odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. La santidad se trata de que no te guste lo que a Dios no le gusta y que me encante lo que Dios ama. La santidad se trata de sentirse incómodo, de cuando el corazón del hombre se alinea al corazón de Dios, de forma que el hombre le incomodan las cosas que a Dios no le agrada, de manera que el hombre no se siente cómodo en el lugar donde a Dios se le blasfema, de la manera que el hombre no se siente cómodo viendo cosas que a Dios no le agrada. Y él dice: sed santo como yo soy santo. ¿Y sabes qué es lo impactante de esto? Que el libro de Isaías habla, Isaías 6 dice 6:3, y uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de Señor. Es que yo te estoy hablando del Dios que es 3 veces santo. Que el Dios que te dice que Él odia el pecado, que Él odia la inmundicia, que aunque ama el pecador, Él no puede estar en paz con el pecado. Del Dios que te dice que ser santo es estar separado de este mundo, separado. Es no encontrar comodidad en las cosas que Dios aborrece. Que ser santo, y hay gente que quiere ser iglesia pero no quiere ser santo, y el problema es que ser santo es ser iglesia, y ser iglesia es ser santo. El punto es que cuando vamos a la definición de iglesia, se habla de los que han sido sacados, de los que han sido llamados afuera. Y qué impactante que a veces la gente que ha sido llamado a vivir fuera quiere estar dentro.
Que a veces la gente que Dios sacó del lodo cenagoso quiere volver al lugar de donde Dios lo sacó. Pero Dios te está diciendo, rompe con eso, rompe con esa maldición, rompe con todo lo que no trae paz, rompe con todo lo que marchita, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque el que nos llamó es santo, santo, santo. 3 veces santo. Separado de todo pecado, separado de toda inmundicia, puro en esencia. Y así es como Él nos llama a vivir. Y ahí es donde está el gran reto de vivir para Dios y morir a este mundo. Y por eso el libro de Romanos habla de muertos en el pecado y muertos al pecado. Porque quienes están muertos en el pecado no pueden ser la iglesia. No. Porque es que la iglesia no puede estar en medio del pecado. No se siente cómoda pecando, no se siente cómoda. Y Willy decía anoche, el mayor problema de alguien es cuando la reprensión ya no le causa nada. El mayor problema de alguien es cuando ya la palabra de Dios no le hace ningún efecto, porque su corazón está cerrado a que Dios haga la obra en su vida. El mayor problema de alguien es cuando Dios le dice, yo quiero romper con algunas cosas, y Él está diciendo, con eso no. Aleluya. Con eso no. Y yo no sé qué cosas Dios está llamando a abandonar, a dejar, qué deseos que no corresponden al diseño divino. Dios te está llamando a abandonar, pero Dios te está diciendo, arranca de raíz todo lo que no corresponde a mi diseño, arranca de raíz todo lo que no viene de mí. Porque solamente así recibirás la bendición eterna. Y dice que ser santo significa ser apartado para Dios, ser purificado del pecado y ser transformado a la imagen de Cristo. Y hay gente que está tan preocupado por parecerse a alguien, pero los santos están tan preocupados por parecerse a Cristo. ¿Por quién estás preocupado para parecerte? ¿Con quién te identificas? ¿A quién quieres revelar? Es que la santidad hace que el hombre lo único que quiere hacer es revelar el carácter de Cristo. Es que la santidad hace que el hombre lo único que quiere hacer es que la gente vea a Cristo en él. Es que de eso se trata. Hay gente que no se quiere morir, pero mientras no mueras, Dios no te va a poder resucitar. Y lo grande de esto no es cuando mueres, lo grande de esto, lo maravilloso de esto es cuando resucitas. Porque cuando mueres para resucitar juntamente con Cristo. Porque cuando mueres a tus pasiones, mueres a tus deseos, para que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Pero esto no es cualquier cosa. El problema es que cuando Cristo venga, viene a identificar un Cristo aquí. Dice Cristo, cuando Cristo venga, Cristo va a decir, mira un Cristo aquí, tráelo. Mira un Cristo aquí, tráelo. Y yo no sé si cuando Él te ve a ti, Él va a poder identificar a Cristo, va a poder identificar las otras cosas. Gloria a Dios. Porque Él solamente va a poder identificar a Cristo en aquellos que han estado dispuestos a morir para Él. Él solamente va a poder identificar a Cristo en aquellos que le dicen, si tienes que romperme, rómpeme y hazme otra vez, pero yo quiero parecerme a ti. Todo lo que tú quieras sacar de mí, sácalo, porque no hay área cerrada en mi vida para ti. ¿Qué estás resistiendo a que Dios cambie? ¿Qué estás resistiéndote a abandonar? ¿Qué estás resistiéndote a dejar atrás? Es que nadie va a recibir lo nuevo de Dios mientras sus manos estén cargadas de pecado. Es que a veces no te das cuenta que la razón por la que no puedes recibir lo nuevo es porque no hay espacio para que lo nuevo de Dios entre. Y Dios te está diciendo, déjalo, suéltalo. Porque es que lo que yo tengo para ti es mejor. Suéltalo. Señor, pero eso me gusta. Pero es que no se trata de cuánto me guste. Se trata de cuánto te gusta a ti. Oye, tu vida va a cambiar cuando tú dejes de pensar en cuánto me gusta esto, en cuánto me gusta aquello. Y comiences a pensar cuánto le gusta al Padre esto, cuánto le gusta al Padre aquello.
Tu vida va a cambiar cuando tú comiences cuando tú dejes de decir, yo planeo esto, yo hago esto, y comiences a decir, si es tu voluntad, haré aquello. Si conviene, hazlo. Si no conviene, no lo haga nada. Yo decía en estos días, cualquiera da gloria al Dios que dio, pero no cualquiera como Job dice, bendito sea el Dios que dio, pero también el Dios que quitó. Cualquiera da gloria al Dios que da. Pero la verdadera madurez del creyente es cuando aprende a dar gloria aún al Dios que está quitando. Porque Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Yo bendigo no solamente al Dios que está dando, no, yo bendigo al Dios que está quitando, porque mi vida está en las manos del Señor, y lo que Él quita es porque no lo necesito. Lo que Él te quiere quitar es porque está dañando lo que Él quiere hacer en ti. Lo que Él te quiere quitar es porque está dañando lo que Él quiere hacer, lo que Dios quiere hacer en ti. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hay gente que cree que esto de santidad es algo trivial. Hay gente que cree que esto de no vivir en el pecado, hay gente que cree que esto de no vivir una doble vida, hay gente que cree que esto de ser, no hay cristianos a medias, no, cristianos solamente los que están dispuestos a entregarse por entero a Cristo, a darle la llave de la casa, a darle la llave de todo, a decirle transforme el área que quieras transformar, cambia lo que quieras cambiar, aquí estoy yo, haz tu voluntad, Dios. Solamente los que están dispuestos a rendirse por entero. ¿Y qué decía ahí? De una santidad también. Decía, y vivan en santidad en algunas áreas de su vida. Y vivan en santidad en las áreas que les conviene. Y vivan en santidad. No. Dios está llamando a una iglesia que viva por completo para Él. Por completo para Dios. Íntegros. ¿Usted sabe lo que significa íntegros? Enteros, completos. No hay ni un dedo fuera. Por completo rendido a Él. Usted sabe lo que a mí más me impacta de la palabra integridad. Que cuando yo voy al original, integridad es lo mismo que paz. Y cuando yo vi esto, yo me quedé como impactado, y como integridad es lo mismo que paz. Entonces yo dije, porque lo único que pueden tener paz son los íntegros. Y hay gente que está luchando con la depresión, y hay gente que está luchando con la ansiedad, y hay gente que está luchando porque quiere recibir la paz, pero no entiende que la paz solamente corresponde a los íntegros. Pero no entiende que hay cosas que solamente son para los íntegros. Y los íntegros, ¿usted sabe quiénes son? Los íntimos. Los que están cerca del Padre. Los que están dispuestos a rendirlo todo con tal de estar cerca de Él. Pablo dijo, yo estimo todo. Yo estimo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Habrá alguien que estará dispuesto a estimarlo todo, a entregarlo todo con tal de ganar a Cristo. Habrá alguien que estará dispuesto a rendir, es que yo me rindo a Él, es que yo me rindo por entero, mi casa, todo lo que tengo, a poner la barca completa a disposición del Señor. Habrá alguien que estará dispuesto a decirle, toma la barca completa, yo la barca entera te la entrego, yo el timón completo te lo entrego, todo, porque es que yo entiendo que de nada me vale pelear contra ti si el único que pierde soy yo. Que de nada te vale pelear contra Dios si el único que pierde eres tú. Te pierdes de los beneficios de vivir una vida en intimidad con tu Padre. Te pierdes de los beneficios de
de aquí en adelante nada te causa molestia, y la gente no entiende cómo es que hay gente que nada le causa molestia. Y es que el apóstol Pablo solamente pudo decir eso cuando dijo, es que de aquí en adelante nada me causa molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Por todo y en todo estoy enseñado. Todos los beneficios de vivir en santidad. He aprendido en todo y por todo. Yo he aprendido a tener paz, a tener gozo en la enfermedad, en la crisis. Yo he aprendido a glorificar a Dios, porque yo he aprendido que mi vida depende y está completamente. Descansa en Dios. Vamos, ríndete. Tú que estás luchando, ríndete. Porque la única victoria que se gana rindiéndose es esta. Porque la única victoria que se gana cuando uno se rinde es cuando uno se rinde a los pies del Padre. Se entrega todo, pero se gana más. Y hay gente que nunca va a ganar más porque no está dispuesto a entregarlo todo. Y Dios dice, entrégalo todo porque vas a ver más. Y el libro de Efesios 1:1 dice que nos escogió. Eres más que el mundo, tú eres escogido. ¿Por qué quieres parecerte al mundo cuando eres un escogido de Dios? ¿Por qué quieres parecerte al mundo cuando Dios está dispuesto a llamarte hijo? ¿Por qué quieres parecer y vivir como el mundo? Encontrar identidad en un mundo al cual no perteneces. Cuando Dios te llama extranjero en medio de esta tierra. Cuando la razón por la que Dios te llama extranjero es para que no encuentres comodidad en medio de las cosas que no le agradan. La razón por la que Dios te llama extranjero es para decirte que no perteneces a este sistema. Que Dios te escogió para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Delante de Él significa una vida de comunión e intimidad. Que Dios te escogió para vivir en intimidad. Que Dios te escogió para vivir en comunión. Que Dios te escogió porque Dios quiere una relación de padre a hijo contigo. Que dejes de correr porque Él quiere llamarte hijo, porque Él quiere abrazarte, porque Él quiere que sientas su fuego como su fuego abraza tu vida, tu alma, todo lo que eres. Que Él quiere que sientas como ese fuego transforma las cosas con las que has estado luchando. Solamente ríndete a Él y verás como la gloria de Dios se hace evidente en tu vida. Es que la santidad es la respuesta de un corazón que está dispuesto a rendir su vida ante la palabra de Dios. La santidad es la respuesta de un corazón que está dispuesto a decir: he aquí tu siervo, lo que tú digas diré, lo que tú llames haré. He aquí tu siervo, estoy dispuesto a vivir para ti, morir para este mundo. Así que yo te invito a vivir para el Señor. Y yo dije hace, no recuerdo si unos meses o unas semanas, que el mayor regalo del cielo es estar cerca de Dios. Y el mayor regalo de esta tierra es poder estar en la tierra pero cerca de Dios. Escucha claro. El mayor regalo que el cielo puede ofrecer es estar todos los días cerca de Él. Pero el mayor regalo que desde la tierra se puede tener es también estar todos los días cerca de Él. Y yo no sé si tú estás despreciando el mayor regalo, pero el mayor regalo es solamente para los que quieren una vida de intimidad. Pero la intimidad es solamente para aquellos que están dispuestos a rendirlo todo por la causa de Cristo, a despojarse de todo peso de pecado y permitir que Dios haga de su vida una morada, que Dios haga de su vida un vaso de honra,
que Dios haga de su vida